Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Nos toca el punto 20. ¿Cuál es la misión de la Iglesia en el plan maestro de Dios? Y responde: el plan maestro del amor divino es la salvación y redención de todos los hombres mediante su Hijo Jesucristo. Existe una Iglesia porque Jesús nos ha invitado a participar con Él estrechamente en la comunidad redentora, y esta comunidad, la Iglesia, es el cuerpo de Cristo. Mediante el bautismo y el resto de sacramentos pertenecemos a Cristo y somos partícipes de una nueva vida imperecedera. Y cuando atendemos la palabra de Dios, seguimos su voluntad. La Iglesia es el lugar en el que los seres humanos pueden crecer en el amor de Dios. La Iglesia no es un fin en sí misma. Asume la responsabilidad de las personas y de las sociedades, y debe contribuir con su obra a la salvación, a la paz y al desarrollo de la familia de Dios. Bueno, en estos puntos introductorios del DOCAT, en los que nos encontramos, pues después de haber hablado, ¿no?, de los puntos claves esenciales del amor a Dios, del amor al prójimo, habla de cuál es la misión de la Iglesia. Y lo que viene, yo diría, ¿no?, dos o tres pinceladas claves o centrales en nuestra concepción de la Iglesia. A ver, la clave está en que Dios ha querido integrarnos a nosotros en la salvación. Si la salvación hubiese querido Dios llevarla de manera en la que nuestra participación en ella hubiese sido meramente pasiva, no hubiese hecho falta ninguna Iglesia. La Iglesia no sería necesaria si Dios hubiese pensado en una forma de salvación, de decir, a ver, yo salvo al mundo de una manera absolutamente extrínseca. Bueno, si eso fuese así, si Dios estuviese enviándonos una salvación en la que nosotros no participásemos, no tuviésemos que prepararnos acogiéndola, etcétera, etcétera, entonces la Iglesia no es necesaria. Pero es que lo hemos dicho muchas veces, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es que Dios lleva adelante la salvación haciendo que el hombre participe en ella pues tal y como es, consciente, libre, voluntariamente, porque somos así, somos seres libres, a imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos recibir sin participar de esa redención. O sea, para poder recibir la redención, yo necesito hacerme también copartícipe de ella, copartícipe. Entonces, así se entiende la Iglesia. La Iglesia se entiende. ¿Tú quieres recibir la salvación? Bueno, pues ven a participar también conmigo. Ayúdame a llevar la cruz por la salvación del mundo. Jesús te dice, ¿no?, ¿quieres que yo te salve? Ayúdame a salvar al mundo. Bueno, dice uno, pero jolín, ¿qué contradicción es esa? No es ninguna contradicción. Es que Jesús, esa es la ley de la encarnación. La ley de la encarnación es que Él, para salvar a los hombres, se ha hecho hombre. Y Él a ti también te pide que para que seas salvado, tú también, ¿no?, colabores con la salvación del mundo. Ser partícipe de esa redención de la que uno tiene que ser también receptor. Es la ley de la encarnación. La ley de la encarnación atribuida, trasladada a cada uno de nosotros, ¿no? 4 palabras para definir el reto de la Iglesia. Las enumero brevemente. No temáis. Segundo, consolad a mi pueblo. Tercero, dar razón de vuestra esperanza. Cuarto, echad las redes al otro lado. Son 4 palabras para definir el reto de la Iglesia, el ser de la Iglesia. Dios te dice, no temas, pero te dice también, consuela a mi pueblo.
pero te dice, da razón de tu esperanza, y te dice, echa las redes al otro lado. O sea, es un signo del que Dios, el que viene a salvarte, te pide que te integres en esta gran familia que quiere ser consolación para el mundo, que tienes que dar razón de tu esperanza delante de los demás, ser testigos, hacer apostolado, echar las redes junto con Jesucristo por la salvación del mundo, ¿no? Esta es la misión de Dios en la Iglesia en la que tú estás integrado. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 21 del DOCAT, con el que terminamos, por cierto, la primera sección. Porque la primera sección del DOCAT es del 1 al 21 y tiene como título El plan maestro de Dios. Y a partir del punto 22 comienza una sección titulada La unión hace la fuerza, que ya es la Iglesia y lo social. Pero bueno, parecía muy importante, y creo que es clave que el DOCAT haya comenzado no directamente por lo social, aunque sea un compendio de doctrina social de la Iglesia, sino que haya enmarcado la doctrina social en ese plan maestro de Dios. Pues bien, el punto último de esta primera sección introductoria, 21, dice: ¿se puede ver ya en la Iglesia el reino de Dios? Y responde: la Iglesia está ahí para que en el mundo exista espacio para Dios, que pueda Dios habitar en él, y así el mundo se convierta en su reino. Es una cita de Joseph Ratzinger, que la repito. La Iglesia está ahí para que el mundo exista, para que en el mundo exista espacio para Dios, que pueda Dios habitar en él, y así el mundo se convierta en su reino. Sigue el DOCAT. En Jesucristo, el reino de Dios ha despuntado verdaderamente en el mundo. Ahí donde se hace entrega de los sacramentos, el antiguo mundo de pecado y de muerte se supera y se transforma de raíz. Una nueva creación tiene lugar, el reino de Dios se hace visible. En cambio, si los cristianos no traducen la nueva vida que se les entrega en obras auténticas, los sacramentos se vuelven signos vacíos. No se puede querer recibir la comunión y al mismo tiempo negarle a alguien el pan. Aquí viene una cita fijaros, del que entonces era cardenal Bergoglio, durante las congregaciones generales antes del cónclave para la elección del Papa. O sea, antes de que se inicie el cónclave donde se elige al Papa, suele haber como unas jornadas previas que se llaman, ¿no?, pues las congregaciones generales, en las que se juntan todos los cardenales y hablan de cómo ven las cosas, ¿no? Bueno, allí el Papa pronunció las siguientes frases que están aquí recogidas en este punto del DOCAT. Los sacramentos apelan a un amor que esté preparado a salir de sí mismo e ir hacia las periferias,
no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia el prescindir religioso, las del pensamiento y las de toda miseria. Esta es la cita del entonces cardenal Bergoglio. Bueno, vamos a ver un breve comentario a este punto 21. ¿Se puede ver ya en la Iglesia el reino de Dios? Sí. Reino de Dios e Iglesia no coinciden al 100%. El reino de Dios es más amplio que la Iglesia, pero la Iglesia está llamada a hacer presente el reino de Dios en plenitud en este mundo. El reino de Dios se ha incoado, el reino de Dios estaba ya presente, ¿no?, antes del inicio de la Iglesia. Cuando llegó Jesucristo, podemos decir que en Jesucristo llegó la plenitud del reino de Dios, y la Iglesia tiene la encomienda de entregar a Cristo al mundo, de manera que la entrega de Cristo al mundo es el corazón del reino de Dios, es el corazón del reino de Dios. Luego es verdad que también que esa llegada de Cristo al mundo hace que las semillas del Verbo, las semillas de Jesucristo vayan más allá que lo que podríamos decir que son las fronteras físicas de la Iglesia, porque la Iglesia tiene unas fronteras que van más allá de sus fronteras físicas. Tiene un influjo en el que el reino de Dios pues va más allá de la mera pertenencia a la Iglesia por el bautismo. Pero insistamos en esto, es decir, la Iglesia está llamada a hacerle un lugar a Dios en este mundo, está llamada a ser instrumento para que Cristo reine, para que el reino de Dios llegue a configurar toda la sociedad. Y pues hay que decir que el reino de Dios tiene lugar, va creciendo en la medida en que acogemos a Jesucristo, lo cual supone que acogiéndole a Él, acogemos sus valores con la conversión pertinente que eso requiere de nosotros, con el llegar a esas periferias de que habla el cardenal Bergoglio, a esas periferias en donde lucha, son no solamente periferias geográficas, sino periferias existenciales, que también tienen lugar dentro de nosotros, porque esa frontera entre reino de Dios y no reino de Dios pasa por dentro de nuestro corazón, no es una frontera que está afuera, es una frontera que me atraviesa el corazón. Y hay una batalla y una lucha pues para que yo me abra a ese reino de Dios, y para que todo lo que haya de injusticia, de ignorancia, de dolor, de pecado, pues pueda ser habitado por Jesucristo, es decir, redimido. Redimido. Este es el quehacer de la Iglesia. El quehacer de la Iglesia es ser instrumento de Cristo para que el reino de Dios acontezca ya en esta vida, de manera que esta vida sea la antesala del cielo, para que el reino de este mundo se vaya asemejando al reino de Dios, en esa gran batalla en la que estamos todos, todos introducidos. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.